¿Qué ha ocurrido en México y en el resto del mundo? El Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas adoptó una resolución histórica para investigar presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de Rusia ante Ucrania. También el Consejo de Seguridad de la ONU, ahí en el embajador de México, Juan Ramón de la Fuente, condena las acciones militares contra la planta nuclear. México reitera su respaldo al llamado del secretario general para un cese al fuego inmediato que permita dar paso a la urgente acción humanitaria. El Organismo Internacional de Energía Atómica informa que los 6 reactores de la planta no fueron afectados. Esta planta nuclear, la más grande de Europa, Zaporizhzhia, no resultaron afectados. No hubo incluso emisión de material radioactivo, pero hubo mucha preocupación por lo que estaba sucediendo ayer, exactamente hace 24 horas. El presidente de Ucrania, Zelensky, acusa a Rusia de recurrir al terror nuclear. Por su parte, el presidente de Rusia insta a sus vecinos a no intensificar las tensiones y les aconseja no escalar la situación imponiendo más restricciones. Por cierto, Rusia bloquea el Facebook y Twitter por actos de discriminación y también impone penas para los medios de comunicación que no traten la noticia como el gobierno quiere que se trate. El autoritarismo a su máxima expresión. Hay cifras de personas que han perdido la vida y que han resultado heridas en esta guerra que está estableciendo Rusia contra Ucrania. Hay al menos 331 personas muertas, 675 lesionadas. Esos son los reportes. Seguramente, por desgracia, hay muchas personas más que han perdido la vida. Gran polémica desata la declaración del senador de Estados Unidos, Lindsey Graham, quien opinó que alguien en Rusia debe dar un paso al frente y eliminar a Putin. Sí, incluso hasta ofrecen dinero. Imagínense, de ese tamaño están las cosas. Y luego de la petición de legisladores de Ucrania a México para que done armamento, el presidente López Obrador fue tajante y así le responde. Nosotros no mandamos armas a ningún lado. Nosotros somos pacifistas. Ya le respondió también esta carta la ministra en retiro, presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Después de casi 24 horas de vuelo este viernes, ya en la madrugada, en las primeras horas de este día, aterrizó en la Ciudad de México el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con mexicanos que vivían, que tenían sueños y que estaban establecidos allá en Ucrania. Asesinaron al reportero Juan Carlos Muñiz en Fresnillo, en Zacatecas. Vamos a estar en este asunto, vamos a hablar con la gente de Artículo 19 y nuevamente se levanta, se pone sobre la mesa la violencia contra los periodistas en el país. La ONU lamenta la muerte de Pedro Carrizales. El Mijis pide esclarecer los hechos. Y Aeroméxico adelanta vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Van a despegar el 21 de marzo, ya no van a ser hasta abril. Pues quién sabe qué vaya a suceder ahí, Pero bueno, está esto acelerándose. Estamos a muy pocos días de que se inaugure la terminal aérea. Vamos a la pausa con un poquitito de Paul McCartney. Ya regresa. Por cierto, el doctor Leonardo Curcio ya estará en su espacio informativo el próximo lunes de 7 a 9 de la noche, como es habitual. Así que se encuentra ya de regreso prácticamente de esta misión periodística que celebró allá en España, en Barcelona. Regresa con mucha información que tiene que ver con los móviles, tecnología y todo eso que está en esa vertiente de la información. Ya le dábamos a conocer, platicamos con nuestro compañero Omar, nuestro corresponsal allá en Zacatecas, de esto que ocurrió. Omar Hernández nos decía el asesinato, nos traía la información del asesinato de Juan Carlos Muñiz en Fresnillo, Zacatecas. Otro asesinato a un reportero en este inicio del 2022. Ya hablábamos con el senador Emilio Álvarez y Casa y lo que está sucediendo con el Estado mexicano, y sin duda que al menos en esta vertiente, en este caso, el Estado está rebasado. No hay otra manera de ver lo que está ocurriendo con la protección a periodistas. Muchos de ellos, como lo decía el senador Álvarez y Casa, incluso llegan a ser amenazados. Los protocolos y los mecanismos no llegan en ocasiones a dar resultados. Dio resultado, por ejemplo, hace algunas semanas con algo que ocurrió allá en Playa del Carmen, en Isla Mujeres, con uno de los periodistas que fue incluso atacado. Lo tuvo que sacar el protocolo de aquella región.
pero cuando suceden cosas como las que vimos el día de hoy, no sabemos si este Juan Carlos se encontraba bajo este protocolo, pero lo que es un hecho es que lo asesinaron el día de hoy y nuevamente ponemos sobre la mesa lo que está sucediendo con el ejercicio periodístico en ciertas regiones del país. Pedro Cárdenas, coordinador de protección de Artículo 19, se encuentra conectado con nosotros a través de Zoom. Pedro, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por el espacio y pues estamos bien, aunque por supuesto bastante tristes y enojados, ¿no? Por esta situación que vive la prensa en México. Pedro, nuevamente asesinan a otro periodista. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos levantar la voz? ¿Qué decirle al Estado mexicano de lo que está sucediendo en este momento, Pedro, con el ejercicio del periodismo en el país? Claro, por supuesto, hay que seguir diciendo lo que ya hemos resaltado en varias ocasiones, ¿no? La protección a periodistas tiene que tener un enfoque preventivo, tiene que tener un enfoque duradero y tiene que tener un enfoque donde todos los niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, estén al tanto de los aspectos de protección, ¿no? Como bien mencionaban, hay mecanismos de protección, hay mecanismos, ¿no? Tanto a nivel federal como estatal, los cuales reaccionan de alguna manera ante este tipo de violencia, pero ningún mecanismo va a poder lidiar con lo que es el rol de la impunidad en México, ¿no? Si hablamos de que arriba del 98% de los crímenes contra periodistas, ¿no? O de pensando, por supuesto, específicamente en aquellos documentados por la FEDLI, ¿no? Si el 98% de los casos no hay una resolución, si no se tiene una investigación y si, por supuesto, no se van llegando a quién está detrás de estos ataques contra la prensa, vamos a seguir dando el mensaje claro que es que se puede seguir agrediendo y que no va a haber repercusiones, ¿no? Entonces, esto es bastante grave y es algo de lo que tenemos que seguir exigiendo. ¿Y de qué manera, Pedro? Porque hoy vemos y se levanta la voz, se dice, pero también vemos lo que sucede en gobiernos locales, gobiernos estatales. Vemos también ese discurso que desde el poder se da contra los periodistas. Sí, desafortunadamente, como lo hemos documentado desde los sexenios anteriores de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel López Obrador, siguen siendo las autoridades quienes principalmente agreden a la prensa. Vamos a decir que es un alrededor entre el 34 y 40% según cada año, en lo cual, como sea, siguen siendo las personas funcionarias públicas las agresores principales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que seguir exigiendo? Primero que nada, mecanismos autónomos, ¿no? Y pensar, por supuesto, también en comisiones de derechos humanos, las cuales estén para proteger a la ciudadanía ante agresiones que vengan directamente desde personas funcionarias públicas. Exigir, por supuesto, que los funcionarios públicos respeten no solo la normativa mexicana, ¿no? Que ya está muy clara, sino también los estándares interamericanos de derechos humanos, donde les dotan de obligaciones particulares por ser personas funcionarias públicas, entre las cuales tiene que ser generar discursos que promuevan la libertad de expresión, que condenen la violencia contra la prensa y, por supuesto, que se investigue, ¿no? Entonces, tenemos que pensar también, por supuesto, en seguir exigiendo fiscalías que sean eficientes, fiscalías que investiguen y que documenten la situación de violencia contra la prensa, que no nos quedemos nada más en los agresores materiales, sino también que se llegue a fondo al problema de raíz, investigando los autores intelectuales de este tipo de violencia. Sobre lo que sucede y el mecanismo que está establecido desde la Secretaría de Gobernación, ¿cómo podemos fortalecerlo? ¿De qué manera se puede fortalecer? ¿Qué hacer? ¿Cómo puede, por ejemplo, Artículo 19, enriquecer un espacio como el que ya se tiene hoy en la Secretaría de Gobernación, donde en teoría hay un área que está protegiendo a periodistas que han sido amenazados? Curiosamente, el camino ya lo tenemos trazado. De hecho, desde el año 2019, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas dio 104 recomendaciones a la Secretaría de Gobernación para implementar medidas de cambio, medidas de adaptación y, por supuesto, de mejora del mecanismo de protección. Sin embargo, aunque fue en un inicio un paso muy importante que dio este gobierno de, por supuesto, aceptar este proceso de análisis y de recomendaciones, el problema es que se quedaron ahí, ¿no? Tenemos las recomendaciones que están, ahora hay que seguirlas, ¿no? Ahí están las 104 recomendaciones del Alto Comisionado. Existen también recomendaciones por parte no solo de Artículo 19, sino de organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, del espacio OSC, que ya están, ¿no? Hay que pensar en, por supuesto, medidas preventivas.
hay que pensar en análisis de riesgo que sean interseccionales y considerando los temas como por supuesto el análisis de género. Hay que considerar en colaboraciones y corresponsabilidades con las distintas autoridades que hay, que se cumplan las medidas y que éstas se cumplan de manera pronta y efectiva. Pedro, estamos platicando con Pedro Cárdenas, coordinador de protección de Artículo 19. ¿Esto debe pasar por el legislativo? ¿Deben de pasar y se deben de crear nuevas leyes, nuevos mecanismos o herramientas, necesariamente buscando otras o con las que ya tenemos, intentarlas mejorar, potenciar? No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Actualmente la Secretaría de Gobernación está iniciando una serie de diálogos regionales precisamente para promover una ley general de protección, ¿no? Entiendo. En vez de la legislación actual. ¿Cuál es el problema? Se pueden seguir generando leyes, se pueden seguir generando... Pero si no se cumplen estas, difícilmente vamos a cumplir las nuevas, ¿no? Es correcto, se pueden generar y está bien, siempre se puede mejorar el aspecto legislativo. Sin embargo, la aplicación tiene que ser muy clara. Y si esta aplicación no está tomando lugar, nuevas legislaciones no necesariamente van a implicar un cambio. Sí pueden serlo, sin embargo, siempre y cuando se llegue también a la aplicación del Ejecutivo en todos sus niveles, ¿no? Municipal, estatal y federal. Tenemos casos de periodistas que documentamos que aunque el mecanismo sí asigna medidas de protección, por ejemplo, visitas particulares de cada cierto tiempo, que se le llaman rondines, ¿no? Por parte de las autoridades estatales, la autoridad estatal no las cumple. O este botón, ¿no? Que tienen también. Exacto, ¿no? Entonces también llega un tema donde ni siquiera se están cumpliendo las exigencias que ya está haciendo el mecanismo. Ahora, el mecanismo también se tiene que fortalecer. Ha pasado de tener, digamos, en el 2002 alrededor de 40 peticiones que tuvo. Ahorita tiene más de 1,400 personas defensoras y periodistas como beneficiarias activas. Sin embargo, los recursos económicos y los recursos de personal no han cambiado en ese mismo nivel, ¿no? Entonces, con el mismo número de personas desde hace años, se está esperando que se dé apoyo a muchísima más personas, lo cual es insostenible, ¿no? Pues sí, sin duda estamos entrampados en esa circunstancia y bueno, pues lo que vemos es pues lo que ocurrió hoy nuevamente con el asesinato de un nuevo periodista. Desconocemos aún las circunstancias, si fue amenazado, si pertenecía o no estaba dentro del mecanismo, pero bueno, lo importante y lo muy lamentable y lo condenable es que asesinaron el día de hoy, en la tarde, a un periodista, a un reportero en Fresnillo, Zacatecas, uno de los lugares que a lo largo de los últimos meses ha sido el foco rojo de la delincuencia organizada. Pues Pedro Cárdenas, coordinador de protección de Artículo 19, muchas gracias por estos minutos, interesante reflexión y veremos qué es lo que sucede en los siguientes días. Por supuesto, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto, que estés muy bien, muy buenas noches, Pedro. Y bueno, pues sí, es la exigencia, ya lo escuchábamos con el propio senador Emilio Álvarez y Casa, hoy con un experto, uno de los organismos que vela por la libertad de expresión y porque ésta se cumpla, como es Artículo 19. Son ya las 8:18. Me da mucho gusto poder recibir a Andrea Domínguez Barbosa. Ella es médico cirujano con posgrado de salud pública y epidemióloga en el Instituto Karolinska. Doctora, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Ay, no le escucho, doctora. Yo tengo Muy buenas ya. Buenas noches, te saludo con el gusto de siempre a ti y a todo el auditorio y pues en esta ocasión para platicarles sobre estos avances que se dieron en torno a la aprobación oficial por la Organización Mundial de la Salud del Molnupiravir, el medicamento vía oral contra el COVID. ¿Qué es y cómo funciona? Básicamente es un medicamento que ralentece el acceso del virus hacia la célula a través de intervención de una enzima y pues ¿a quién se les debe de dar? A personas que justamente sean vulnerables para evitar, por supuesto, una enfermedad grave. Y este medicamento lo que tiene maravilloso es justo su vía de administración, que es vía oral, que reduce significativamente las hospitalizaciones y por supuesto la mortalidad de los pacientes. Se puede dar desde casa, literalmente son tabletas, obviamente se va a requerir prescripción médica estricta. Es un medicamento que no va a ser muy barato, de hecho no va a ser nada barato y obviamente esto
insta a todas las empresas, también están empujando para que pues se libere la patente, esto es de Merck, pero también libere pronto la patente para que se pueda hacer y fabricar de genérico y puedan reducir los costos. Hasta ahorita este tratamiento de 5 días, pues dicen que puede alcanzar a costar hasta los $700, que pues para muchos podrá ser algo fácil de acceder, pero para muchos otros no lo será, ¿no? Vaya, es un importante avance que se tiene, doctora. ¿Qué viene, doctor? Hace unos minutos platicamos con Oliva López Arellano. Nos decía que todavía es muy pronto para poder plantear escenarios. ¿Qué viene para el COVID-19 y qué viene para la humanidad? ¿Ya lo vamos a ver como una enfermedad que está o que se quedará dentro del cuadro de enfermedades que podemos padecer los seres humanos con cierto riesgo para cierto sector de la población? ¿Qué viene? ¿En qué momento estamos? Es muy pronto cantar todavía victoria. Sin duda estamos viendo descensos a nivel global. En muchos países estamos viendo estos descensos y también relajación de las medidas sanitarias, como es el uso de cubrebocas, que ya están pues a la vuelta de la esquina, que están anunciadas que lo harán muchos países. Estados Unidos, doctora. Estados Unidos, el protocolo que fue tan eficiente de la NFL lo retiraron el día de ayer. Lo que dijo Roland Garros, ya los tenistas en Francia van a poder jugar quizá hasta sin demostrar que están vacunados o no, después de la polémica de Djokovic. ¿El mundo se está acelerando en ese sentido? En algunos casos me atrevo a decir que sí, puesto que recordemos que la pandemia no se ha comportado de igual manera en todos los lugares, y esto, por supuesto, de la mano con la tasa de vacunación que ha existido y todo este tema que hay en torno a los antivacunas y la gente que no se ha podido vacunar por falta de acceso propiamente a las vacunas. Entonces, estamos viendo de manera global un descenso. Esto sí es un hecho, pero no estamos lo suficientemente confiados para decir ya se acabó. ¿Por qué no? Porque el virus sigue ahí. El virus, yo sigo teniendo pacientes con COVID y mis colegas también, mis profesores también. Siguen recibiendo pacientes con COVID. Afortunadamente muchos de ellos, si no es que la mayoría, están vacunados o tienen inclusive un refuerzo, una tercera dosis, pero seguimos viendo casos. Y mientras sigan habiendo casos, recordemos algo muy importante, el virus puede seguir mutando y en estas mutaciones puede haber la oportunidad para una nueva variante generarse. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que tener estos descensos? Estamos hablando de 6 a 10 meses que tienen que sostenerse estos descensos. Eso es realmente algo más cercano a ver la salida. No es nada más de un mes a otro, de una temporada a otra o físicamente en 3 meses. Venimos saliendo de una ola muy importante, una variante muy contagiosa, no tan letal como Delta, pero muy contagiosa, y tenemos que sostenernos en estos descensos. Aquí es en donde empieza a la carrera funcional, pero en torno a la paciencia. Estos medicamentos como Molnupiravir y los otros que se avecinan nos van a permitir tener muchísimo más énfasis en estos descensos para que podamos atacar de manera más específica cualquier conato de incidencia de casos o de picos en algunos lugares. Eso sí, siempre y cuando haya abastecimiento de este medicamento, ¿no? ¿Y qué va a pasar con las vacunas? ¿Nos vamos a tener que vacunar año con año? ¿Va a ser una especie de vacunación tipo influenza? Que yo nunca he entendido cómo le hacen el organismo de la Mundial de Salud, por qué nos aplican cierta dosis o sea, cierto, no sé si sepa o cómo se pronuncie, de influenza cada año. ¿Cómo es que saben cuál va a ser la cepa predominante? Eso nunca lo he entendido y luego nos dará una clase de cómo se hace eso. ¿Qué va a pasar ahí, doctora? ¿Nos vamos a tener que vacunar cada 2 años, ponernos durante toda la vida refuerzos? ¿Qué va a pasar? Mira, el virus, el coronavirus no tiene una mutación igual que la del virus de la influenza.
pero es muy probable que vayamos a estar requiriendo, dada la frecuencia y sobre todo por estos conatos de variantes, de surgimiento de variantes, que nos vayamos a tener que estar vacunando una vez al año o inclusive una vez cada 2 años. Esto va a depender, por supuesto, de cuánto desciende, sobre todo por la inmunidad que generan las vacunas y la gente que ya se infectó. Pero sí, muy probablemente estaremos teniendo este proceso muy similar a otros virus respiratorios, en donde nos vamos a tener que estar inmunizando. Ciertamente no es lo mismo, y me lo podrás comprender, que nos estemos vacunando una vez al año o una vez cada 2 años a estarnos vacunando cada 6 meses, porque cada 6 meses, pues ningún gobierno y tampoco es viable en ninguna de las posibilidades poder vacunar a todo el mundo, literalmente, cada 6 meses. Entonces, es muy importante que logremos frenar esto con una tasa de vacunación importante en todos los países, una parte de la inmunización que también sea de manera natural, es decir, gente que se infectó, y con esto podamos frenar el proceso más rápido para que entonces lleguemos a ese punto, Javier, del que hablas, poder estarnos vacunando en un lapso un poco más viable en todos los sentidos, cada año, cada 2 años. Es muy probable, es muy pronto todavía saberlo, pero es muy probable que sí vaya a ser muy similar a el virus de la influenza, no exactamente igual, porque es otro tipo de virus, es otra familia de virus, y tengamos que tener estos esquemas, si no de refuerzo, de un esquema de vacunación cada cierta temporada. Y sobre todo, algo muy importante, aquellas personas con inmunocompromiso que tienen ciertas enfermedades que los hacen más propensos a tener un formato de la gravedad mucho más grave, pues con mayor razón quizás se tengan que vacunar con mayor frecuencia. Pero bueno, estamos a la vuelta de abril, en donde probablemente Pfizer también amenaza sacar ya esta vacuna, esta 4ª dosis que sea muy específica para Omicron, y vamos a ver cómo se comporta el mundo ante esta noticia, Javier. Pues vamos a ver, esperemos que bien, y también mucho está de nuestra cancha, doctora. Como bien lo comenta, vienen los semáforos verdes la próxima semana para la Ciudad de México. Esto no implica que regresemos a nuestra normalidad, fuera cubrebocas y todo eso. La pandemia sigue, los contagios siguen. Hoy fueron más de 300 muertos, son muchísimos muertos por una sola enfermedad en un solo día. Y sigue causando mucho dolor, así que hay que seguirlo tomando muy en serio. Muy en serio, seguirse cuidando, no bajar la guardia, estar atentos al refuerzo de vacunación, porque conozco muchos adultos que todavía están buscando su 3ª dosis, y bueno, presionar también a nuestras autoridades para que por favor nos ayuden a tener una mayor acercamiento para sobre todo las comunidades rezagadas que no tienen esta oportunidad como es en la capital. Doctora Andrea Domínguez Barbosa, muchas gracias, excelente fin de semana, cuídese mucho. Igualmente, que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta pronto, que estén muy bien, y qué interesante lo que nos dice. Hay que seguir tomándolo en cuenta y ciertamente ser muy, muy cuidadosos con todo lo que está ocurriendo alrededor del COVID. La enfermedad sigue, nos seguimos contagiando, se sigue contagiando la gente, así que hay que tener cuidado. Y vamos a esta charla con Fátima Mas. Ella es directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano de la Competitividad. Fátima, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime, un gusto estar contigo y con el auditorio. Oye, dieron a conocer un estudio bien interesante de la presencia de la mujer a nivel laboral. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué hace falta? ¿Por qué no estamos atendiendo lo que está alrededor de las mujeres? Y por supuesto, estas oportunidades que se deben abrir en los distintos estados del país. ¿Dónde empezamos, Fátima? ¿O por dónde empezamos? Pues mira, empezamos por el panorama, que no es muy alentador, ¿no? Seguro. Que 30 de los 32 estados pues realmente no tienen condiciones laborales óptimas para que las mujeres entren, permanezcan y crezcan en la economía, ¿no? Realmente lo que nosotros medimos pues fue tratamos de entender dónde están las principales barreras en términos, por ejemplo, de la entrada con respecto a la preparación, el tiempo disponible que tienen las mujeres, después la calidad de los empleos para que realmente sean capaces las entidades de retener al talento una vez que ya decidió entrar al mercado laboral, y después pues lograr que las mujeres lleguen a puestos más altos en toma de decisiones. Y lo que vemos es que la mayoría de los estados pues reprueban, a excepción de
de la Ciudad de México y Baja California Sur, que en general, pues bueno, son entidades que tienen una menor desigualdad en el tiempo que las mujeres dedican a tareas no remuneradas. También son entidades que tienen una mayor proporción de mujeres que tienen al menos educación media superior o más, que eso quiere decir que las ponen en una mejor posición para acceder a mejores empleos, y además pues tienen menores niveles de informalidad entre las trabajadoras, ¿no? Que quiere decir que obtienen mejores empleos. Ahora, a pesar de esto, quiero decirte que todas las entidades, todas, tienen grandes problemas en términos de la calidad de los empleos que ofrecen a las mujeres y de la infraestructura de cuidados alternativos que se requiere para que las mujeres pues puedan tener tiempo para poder trabajar si están a cargo de algún familiar o si tienen hijos, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que esto nos marca una ruta muy importante de hacia dónde se tienen que mover las entidades en términos pues de la agenda de igualdad, al menos en materia económica. ¿Y cómo hacerle? ¿A través de políticas públicas? ¿Las empresas deben de ser más abiertas? ¿Por dónde debemos empezar todo esto, este larguísimo trabajo? Que está sobrediagnosticado, yo creo, ¿no, Fátima? Sí, yo creo que este panorama ya lo sabemos, pero yo creo que lo que nos falta es entender detalles muy finos y para actuar, ¿no? Empezar, exacto, para empezar acciones, para detonar acciones. Y lo primero que quiero decirle al auditorio hoy es que todas y todos, podemos empezar a hacer acciones para generar pues cambios dentro de las dinámicas sociales, dentro de nuestros hogares y dentro de las dinámicas económicas para lograr que más mujeres entren, permanezcan y crezcan en la economía. Dos ejemplos muy rápidos. El primero es los gobiernos locales pueden actuar como catalizadores de este tipo de cambios, ¿no? Te voy a contar, o sea, los permisos de paternidad, por ejemplo, que les dan los estados a los propios funcionarios, hay diferencias enormes. Tenemos a Nuevo León y a Quintana Roo que ofrecen 60 días de permiso de paternidad, que es muy superior a los 5 días que ofrece la Ley Federal del Trabajo. Entonces, esas son buenas prácticas que hay que visibilizarlas e inspirar a otros empleadores, pueden ser empresas locales o nacionales, a que ofrezcan pues condiciones de esta naturaleza, que ayuden a cambiar las dinámicas al interior del hogar y también que añadan pues condiciones más flexibles, porque las mujeres no nada más tomamos decisiones con respecto a cuánto voy a ganar, sino también que el entorno sea seguro, que sean compatibles con las necesidades que tengo a nivel personal, y eso implica pues un cambio importante en términos de paradigmas, ¿no? No es nada más voy a ir a la oficina 10 horas, ¿no? 8 horas. Sino igual y podemos movernos hacia esquemas más de estilo de resultados, en donde las mujeres pues tengan una mayor probabilidad de tener un empleo formal, incluso aunque tengan una vida pues complicada, ¿no? Porque una realidad que no vamos a cambiar de un plumazo es esta cantidad excesiva de trabajo no remunerado que recae principalmente en nosotros. Yo en la semana tengo una columna en el Heraldo de México, se llama Al Mando, y escribía sobre el síndrome de la impostora, eso que ocurre luego en los niveles de alta dirección de las empresas, Fátima. Sí, y es una realidad. ¿Qué es un autoboicot o qué sucede? Mira, yo creo que al final del día somos personas que estamos respondiendo a una construcción social que viene de muchísimos años, ¿no? Yo te lo puedo contar. O sea, yo que llevo pues muchos años trabajando, que vivo en una familia, digamos que tenemos una repartición equitativa de tareas, hay muchas veces que yo no me puedo borrar la culpa y que yo no, que con respecto, por ejemplo, a mis hijos. Y esto pues tiene que ver, en realidad, con cómo percibimos los roles de género de muchos años. Entonces, sí, realmente, este hecho del síndrome de la impostora es como si no te merecieras estar ahí y por alguna razón llegaste. Entonces, como no me vayan a cachar, ¿no? Y es algo que está como en el interior, estamos programados. Ahora, yo tengo una hija, me preguntas, yo quisiera hacer todo para que esta niña sepa que es capaz, que puede, que tiene las mismas posibilidades que los hermanos. Pero son cuestiones como complicadas de cambiar. Entonces, por eso te decía en un inicio, todas y todos podemos hacer algo para empezar a cambiar estas cuestiones que empiezan a abrir brechas desde muy temprana edad. Fátima, ¿dónde pueden ver el estudio rápidamente? ¿Tienen alguna página de internet? En nuestra página de internet www.imco.org.mx. Gracias, Fátima Mance, gracias. Siempre es un privilegio poder platicar contigo. Cuídate mucho. Buenas noches. Igualmente, hasta luego. Hasta pronto. Interesante lo que ponen, lo que dicen y su
por supuesto también lo mucho que hace falta en equidad de género y el camino que debemos de caminar en ese sentido. Vamos a la pausa, son ya las 8:35, regresamos. Y bueno, pues no debemos de despegar de lo que está ocurriendo informativamente hablando en Ucrania, Rusia. Estamos entrando a la segunda semana de conflicto bélico. No es conflicto bélico, es una invasión. Y hay que decirlo con todas sus palabras, como lo decía Miguel Ruiz Cabañas en un tuit hace algunos días, que hay que decirlo como es. Es una invasión de una potencia militar como es Rusia a un país demócrata como es Ucrania. Lorena Ruano, profesora de la División de Estudios Internacionales del CIDE, está con nosotros. Lorena, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va, profesora? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Gusto en saludarte. ¿En qué momento se encuentra esta situación y cómo ha visto el actuar de la Organización de las Naciones Unidas, todas las más, casi 1000 decisiones que se han tomado en el mundo que tienen que ver con temas económicos? También las propias empresas privadas están tomando decisiones para aislar cada día más a Rusia. ¿Cómo ve todo esto, profesora? Bueno, a mí me parece que lo que está sucediendo es una condena, digamos, generalizada en Naciones Unidas, bastante generalizada, como vimos el otro día en la resolución que pasó a la Asamblea General, ¿no? Sí, porque es evidente que, como decías al principio, pues es la invasión de un país por otro, hay una agresión clara, una violación a la integridad territorial de Ucrania, y eso, digamos que desde el punto de vista del derecho internacional, pues es innegable, ¿no? O sea, sí hay una agresión clara, ¿no?, de un país contra otro, y esto pues sí ha sido condenado de manera muy amplia en Naciones Unidas. Ahora, ¿qué puede hacer Naciones Unidas? No mucho más, ¿no? Porque pues el Consejo de Seguridad, como sabemos, pues ahí Rusia tiene un veto, ¿no? China se abstuvo, y las resoluciones del Consejo, que es el que podría ordenar alguna acción, digamos, del capítulo 7 de la Carta, pues no ha podido hacer nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le queda a Naciones Unidas? Pues apoyar con la crisis de refugiados que se está generando en Europa del Este, ¿no? En Polonia, en Hungría, en República Checa, etcétera, donde ya pues ha llegado más de 1 millón de personas, ¿no? Ahora, es muy interesante también ver las sanciones que comentabas, ¿no? Son sanciones muy duras, nunca antes vistas, porque, bueno, pues Rusia lleva recibiendo sanciones desde que invadió la primera vez Ucrania en 2014, le quitó Crimea, pero pues no fueron lo suficientemente, digamos, duras, ¿no?, y precisas como para afectarle de manera que cambiara su comportamiento. Y ahora sí hemos visto consecuencias importantes en la economía rusa. Sin embargo, a mí me preocupa que eso pues más bien endurezca la posición de Rusia, ¿no? Sobre todo internamente, porque va a haber descontento de su población. Me preocupa la represión interna que ya está viendo, ¿no?, de la población que se ha salido a manifestar dentro de Rusia en contra de la invasión. Es un conflicto muy complejo, ¿no? Y me queda claro que la OTAN no va a disparar un solo tiro a favor de Ucrania, ¿no?, ni va a implementar una zona de no vuelo que algunos han propuesto, pero sí se está preparando y está como reforzando la presencia militar en los países vecinos, que sí son miembros de la OTAN, ¿no? Hay que recordar que Ucrania no es miembro de la OTAN, pidió su ingreso, pero no es miembro de la OTAN. Y bueno, mientras la OTAN no vea afectada, digamos, alguno de sus miembros, no va a entrar en términos bélicos al conflicto. Claro. ¿No? Sin embargo, bueno, pues se ha decidido esta combinación entre sanciones a Rusia, por un lado, a la que no todos, esas sí no son tan generalizadas, ¿no?, hay que decirlo, son sobre todo de los países industrializados, de los miembros de la OTAN, pero no son sanciones que todo el mundo esté avalando, ¿no? De manera importante, ni China ni la India han condenado la invasión, ni están sumándose a las sanciones, y son economías grandes que pueden darle un balón de oxígeno a Rusia. Entonces es compleja la situación, y a mí me parece que el objetivo de Putin pues es derrocar al gobierno de Ucrania, ¿no?, imponer un gobierno similar al que hay en Bielorrusia, ¿no?, que renuncie
¿no?, a su acercamiento tanto con la OTAN como con la Unión Europea, y que sea más bien un gobierno, pues digamos, vasallo, ¿no? Claro. Lorena, profesora, estamos platicando con Lorena Ruano, profesora de la División de Estudios Internacionales del CIDE. Analistas como usted señalan que Putin se preparó 8 años, 2014, 2022. ¿Se preparó? ¿De qué manera? ¿Económica? ¿Tiene recursos? ¿Cuánto le puede durar este bono de preparación que hizo Putin internamente en una ciudadanía que se está aislando y que mucha de ella no acompaña a su liderazgo, a su presidente en esta aventura que tiene de guerra, en esta aventura bélica? Hoy los vemos con cierres de Facebook, hoy lo vemos con cierres de Twitter, hoy vemos que endurece penas para quienes en medios de comunicación no traten la información como el Estado quiere que la traten, incluso con penas que van hasta los 15 años. El rublo se ha depreciado, las tasas de interés del Banco Central se duplicaron. ¿Cuánto le puede durar este bono? Una guerra, si se alarga en estas condiciones, no le conviene tampoco a Putin. No, bueno, una guerra yo creo como esta no le conviene a nadie, sinceramente, ¿no? Porque va a llevar a la ruina a todos. De entrada ya vimos, ¿no?, los precios del petróleo que suben, le afectan a todo el mundo y a la recuperación post-COVID es global, ¿no? Profesora, la mezcla mexicana de exportación, $110. Desde 2013 estaba 120 antes. Sí, una locura, una locura. Así es, entonces de entrada eso no le conviene a nadie, pero bueno, ¿cuánto puede durar? ¿Quién sabe, no? Porque puede endurecer la represión interna, ¿no? Y la dictadura, que ya es, hacerla mucho más, digamos, ¿cómo decirlo? Mucho más represiva, ¿no? A mí me queda claro que eso es lo que va a pasar al interior de Rusia. Ahora, falta ver también, no creo, digamos, que un movimiento de sociedad civil fuera capaz de derrocarlo, ¿no? Pero sí me pregunto las élites rusas, ¿no?, y sobre todo militares, ¿qué opinan, ¿no?, de poner en riesgo así al país? Ahora, de todos modos, yo creo que él había apostado por una victoria relativamente rápida en Ucrania, y a cualquier costo para los ucranianos. Es decir, lo que estamos viendo ahora, ¿no?, es un bombardeo indiscriminado de ciudades y de zonas civiles, ¿no?, con el objetivo de sembrar el terror en Ucrania, y eso es lo que le está apostando, y tiene toda la fuerza, como dices, se preparó muy bien, y desde luego pues tenía casi 200,000 tropas en las fronteras ucranianas, ¿no?, cuando empezó la invasión. Entonces creo que él piensa que en un par de meses puede someter, subyugar a Ucrania, ¿no? Y mientras tanto, pues bueno, pues aguantar, digamos, el embate de las sanciones económicas, ¿no? Pero quién sabe si efectivamente, porque las guerras uno sabe cómo empiezan, nunca sabe cómo acaban. Quién sabe si efectivamente logre sus objetivos en tan corto tiempo y entonces empiece ya a ser más problemático económicamente, no solo para el pueblo que lo sufre, ¿no?, sino para las élites que lo apoyan. Yo creo que sí podría haber una inestabilidad política en Rusia que sería más bien una cuestión dentro de las propias élites. Veremos qué camino toma eso, pero sin duda el dolor que ha causado, la ruptura de familias, el dolor de niños, mujeres, todo lo que hemos visto en imágenes es verdaderamente doloroso. Profesora Lorena Ruano, profesora de la División de Estudios Internacionales del CIDE. Muchas gracias, cuídese mucho y que tenga un excelente fin de semana. Igualmente, que estés muy bien, Jaime. Buenas noches. Hasta pronto, que esté muy bien y qué interesante la reflexión de la profesora Lorena Ruano del CIDE. Vamos a recuperar esta charla del doctor Leonardo Curcio. Tuvo con María Fernanda López. Ella es autora de un libro. Va a ver de qué se trata. Es muy interesante y también muy pertinente ponerlo sobre la mesa en estos momentos que está viviendo la humanidad. Bueno, y seguimos con la información. Usted sabe, todos sabemos que la diabetes en este país es un problema serio. Hace algunos años se planteó casi como emergencia nacional. Recuerdo el doctor Narro, secretario de Salud, plantear la gravedad del asunto. Hace unos días platicamos también con la doctora López Arellano, secretaria de Salud de esta capital, y me hablaba de las cifras, ¿no?, la importancia que tiene el tema. Por tal razón y por muchas otras, hemos invitado a María Fernanda López a platicar de un libro cuyo título es Piensa como un páncreas. María Fernanda, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Leonardo, muy bien ustedes y muchas gracias por el tiempo que nos das en tu programa. Un saludo a todo tu auditorio. Oye, el tema de la diabetes es un tema de interés público. Muchísimo, Leonardo. Y hoy quiero presentarles este libro que ya está en México, se llama Piensa como un páncreas. Es la traducción al español del bestseller Think Like a Pancreas de Gary Scheiner, que es un reconocido educador en diabetes en Estados Unidos y él mismo vive con diabetes, entonces tiene muchísimo conocimiento del tema. Es una guía práctica para todas aquellas personas que viven con diabetes y que usan insulina. Les va a servir para maximizar la terapia de insulina. Para ti debe ser claro, a mí me han propuesto pensar con el corazón o sentir con el cerebro, pero ¿qué es pensar como un páncreas? Justo pensar como un páncreas, Leonardo, significa ¿qué harías tú si tu páncreas trabajara? Eso es a lo que se refiere este libro. Es muy claro el título, muy profundo y súper real. ¿Cómo vas a hacerle para que tu páncreas funcione, aunque no esté funcionando? Y quiero regresarme un poquito a lo que decías antes, el contexto aquí en México. Según las cifras de la Federación Mexicana de Diabetes, hay alrededor de 12 millones de personas que viven con esta condición. Simplemente la diabetes es la tercera causa de muerte en el país. Primero son los problemas del corazón, ahorita en segundo ya está el COVID y la tercera es la diabetes. Justo porque la diabetes es una condición muy compleja que requiere muchísimo trabajo, disciplina y sobre todo educación. Entonces, si no tienes estas tres partes, pues llegas a problemas de salud graves a largo plazo y si no, a la muerte, como lo mencionaba antes. Entonces, controlarla es muy importante. Y el problema para llegar a este control es que hay muchísimos factores que influyen en el día a día en las personas que viven con diabetes. Estos factores son las hormonas, el estrés, el sueño, el ejercicio, la ingesta de carbohidratos. Entonces, si tú tienes una dosis predeterminada de insulina por tu doctor y al día a día todos estos factores influyeron, hace que no llegues a un rango adecuado de la glucosa y por eso empiezan a desarrollarse los problemas. Yeah. Oye, yo supongo que esto, bueno, pues habrá una evolución tecnológica, tanto en medicamentos como el conocimiento general que hay. Hay muchas maneras de medirse. Ahora los teléfonos celulares te pueden decir un montón de cosas sobre tu salud. Por tanto, aquello que sabíamos hace 5, 6, 7, 8 años, no necesariamente es lo de hoy. El libro te pone también en esta perspectiva dinámica, ¿no? De estar como renovando tu ángulo de lectura sobre el mal. Y si te entiendo bien, pues hay que aprender a domesticar el potro, ¿no? Así es, todo tratamiento de la diabetes, lo más importante es la educación y en este libro nos habla el autor de 3 eslabones muy importantes que tienes que combinar. Justo como lo mencionas, lo primero son las herramientas, que se refiere a insumos y a la forma en que te vas a poner la insulina. Después tienes que adquirir habilidades y por último tienes que tener se me fue la palabra, pero bueno, aparte de las habilidades, las actitudes necesarias para poder, combinando estas 3, vas a lograr tener un buen control de la diabetes. Es un libro presentado con gráficas, con imágenes, se ve que se lee bien. Yo en estos temas estoy poco versado, pero estoy seguro que es un asunto de enorme relevancia para todos. María Fernanda. Va a ser de gran ayuda para toda la comunidad. Buscamos que llegue tanto a médicos generales, a educadores en diabetes, a personas con diabetes que usan insulina y a sus familiares para que entiendan cómo es vivir con diabetes. Entonces estoy segurísima que va a ser un beneficio enorme a la comunidad. Había un vacío de información en México y en español sobre este tema que es empatar la insulina con las necesidades de tu cuerpo. Entonces va a ayudar muchísimo, va a ser un puente entre el doctor y las personas con diabetes. Todo esto va es un médico súper acreditado, ¿no? Sí, un galardonado educador en diabetes en Estados Unidos. Un bestseller, ha escrito varios libros y es justamente la tercera
edición, la que se tradujo a México. Y Fundación Caluz lo pone a disposición efectivamente de, en este caso, los lectores mexicanos con la Federación Mexicana de Diabetes e Intersistemas. Intersistemas es la editorial. La Federación Mexicana de Diabetes nos dio el aval del contenido y Fundación Caluz abraza el proyecto para beneficiar a muchas personas. Lo van a encontrar ya a la venta en Medicatálogo, en librerías Porrúa y en las tiendas Sanborns. Y de manera digital ya lo pueden descargar en Amazon. Ah, mira. Perfecto. Oye, pues te agradezco mucho, María Fernanda, que nos ilustre sobre estos temas que tienen una enorme relevancia en la agenda nacional. Muchas gracias, Leonardo, y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Piensa como un páncreas. Ahí encontrarán más información del libro, del autor y todo lo que van a poder encontrar en el libro. María Fernanda López, muchísimas gracias por la conversación. Bueno, pues interesante la charla del doctor Curcio con la autora de este libro, Piensa como páncreas, María Fernanda López, que lo está promoviendo y bueno, lo tuvimos esta noche aquí en su espacio. Nos vamos, gracias. Quédense en Grupo Fórmula por la radio con Arturo Rivera, autos, muchos coches, todo lo que está alrededor del mundo de los automóviles en el 104.1 FM 1500 AM, en la televisión, en Telefórmula, quédese con Fórmula Financiera, Mari Carmen Cortés, Marco Mares, Pepe Yuste, siempre con lo mejor del mundo de las finanzas. Mañana los invitamos a que nos acompañen de 7 a 10 de la mañana, ya lo sabe, por Radio Fórmula, estamos en la estación hermana, nada más le cambia tantito. Ahí le da vuelta al dial y ahí nos encuentran en el 103.3 de FM, 970 de AM, de 7 a 10 de la mañana. Y también estamos presentes en Telefórmula, en estas mismas pantallas, Easy, Sky, Total Play, Megacable y todo eso. Así que gracias, quédense en Grupo Fórmula, tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, sigan protegiéndose con todo el tema COVID-19, a pesar de que el lunes regresamos a semáforo verde en casi todas las entidades de la República. Únicamente Querétaro estará fuera de ese espectro, sigue en amarillo, todo lo demás está en verde, pero de todos modos sígase cuidando.